Buenos días. Se informa al académico secretario que ya hay quórum para comenzar el acto. Buenos días. Se invita a los señores académicos, al ingeniero Francisco José Lairice Ramírez y a los presentes a apagar sus micrófonos y video. Se va a dar inicio al acto programado para el día de hoy, martes 22 de febrero de 2022, con motivo de la incorporación a la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat del ingeniero Francisco José Lairice Ramírez como miembro honorario. Tiene la palabra el académico presidente Eduardo Burós. Buenos días. Se declara abierta la sesión solemne de la Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat programada para el día de hoy. Académico secretario, sírvase leer el orden del día y hacer el seguimiento correspondiente. Orden del día. Apertura e instalación del acto. Lectura del orden del día. Presentación del candidato Francisco José Lairice Ramírez, académico, Werner Corrales Leal. Investidura como académico del ingeniero Francisco José Lairice Ramírez, juramentación y entrega del diploma y medalla como académico honorario, académico presidente Eduardo Burós. Palabras del miembro honorario, ingeniero Francisco José Lairice Ramírez. Palabras de bienvenida al nuevo académico, académico presidente Eduardo Burós. Participación del cumplimiento del orden del día, académica secretaria Griselda Ferrara. Clausura, académico presidente Eduardo Burós. A continuación, discurso de presentación del candidato ingeniero Francisco José Lairice Ramírez por el académico Werner Corrales Leal. Señor ingeniero Eduardo Burós, presidente de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat. Señores y señoras académicos, señores y señoras invitados al acto. Hoy, 22 de febrero de 2022, me corresponde el honor de hacer la presentación de Francisco José Lairice Ramírez en el acto de su incorporación como miembro honorario de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat. Me honra hacerlo porque su trayectoria profesional, la cual intentaré sintetizar en las palabras que siguen, es muy relevante y ha brindado grandes contribuciones a la ingeniería y al desarrollo de Venezuela, y porque me une a él una profunda amistad que se extiende en una trayectoria de más de medio siglo, a lo largo de la cual me he sentido orgulloso de sus logros y de la forma como él ha enfrentado siempre los avatares de su vida. La formación superior de Francisco Lairice comienza por un grado de ingeniero mecánico de la Universidad Central de Venezuela, seguido una década más tarde por un diploma de Master of Science en Investigación de Operaciones del Instituto de Tecnología de Massachusetts. Apenas graduado de la UCB, se inició profesionalmente como ingeniero de proyectos de la Shell de Venezuela en Occidente, pero regresó al llamado de su escuela de ingeniería mecánica poco tiempo más tarde, cuando se unió a la generación de jóvenes ingenieros que, motivados por la industrialización en marcha, decidieron adaptar la carrera a lo que ellos veían como las necesidades del país, tomando y potenciando la herencia académica que recibieran de profesores brillantes y destacados como fueron Jacob Saib, Sigmund Bogusch, Iván Fenges, Mauricio Casanova, Miguel Ángel Rivas y Jaime Guanón Pinto, entre otros. Para 1967, bullían en Venezuela tres muy dinámicos de la naciente democracia. Se trataba de la primera fase de la industrialización, de una acelerada urbanización y del inicio de la ejecución del más ambicioso programa de equipamiento infraestructural hecho hasta entonces en el país, todos los cuales abrían brillantes oportunidades para los ingenieros jóvenes
y ante lo cual la Universidad Central de Venezuela, la Universidad del Zulia, la Universidad de Carabobo y la Universidad Católica Andrés Bello respondían graduando las primeras cohortes numerosas de ingenieros mecánicos, electricistas, químicos e industriales. Mientras tanto, en nuestra alma mater, la Universidad Central de Venezuela, y en particular en nuestra Facultad de Ingeniería, vivíamos aquella experiencia académicamente traumática que se conoció como la renovación universitaria, eco del Mayo francés, que llevaría a la reforma y la desconcentración de la Universidad de París unos años más tarde. Tal vez pocos colegas recuerden hoy cómo las circunstancias mencionadas de finales de los años 60 condujeron a verdaderos partos históricos para la ingeniería venezolana. Nacieron la Universidad Simón Bolívar y la Universidad Metropolitana, nutriéndose de profesores de las facultades de ingeniería y de ciencias que dejaron la UCB. Se alimentaron con muchos jóvenes ingenieros los proyectos industriales de Guayana y las empresas petroleras. Se robustecieron con nuevos ingenieros y profesores de la Universidad Central, empresas de ingeniería que para entonces eran apenas nacientes, como Inelectra y Tecnoconsult, y nacieron otras, como OTEPI. Me atrevo a afirmar que la trayectoria de logros de Francisco Lairize, que lo hacen merecedor a la distinción que representa incorporarse como miembro honorario de esta academia, comienza en medio de la coyuntura que antes he comentado, cuando se une a colegas amigos tan jóvenes como él para formar OTEPI, dejando atrás su dedicación exclusiva en el mundo académico en la Escuela de Ingeniería Mecánica de la Universidad Central. Al pasar los años, haber tomado esa decisión de cambio de trayectoria y, cito, nunca haberse rendido frente a los problemas, como el mismo Francisco dice, termina asegurando sus contribuciones más importantes a la ingeniería y al desarrollo de Venezuela, que se dan en 23 años de ejercicio como director de OTEPI, aportando activamente a la venezolanización de la ingeniería. En 14 años empleados en ayudar a la consolidación de las industrias metálicas básicas y más recientemente en otros 15 años, de los cuales 8 en exilio forzado, demostrando que un emprendimiento privado de ingeniería venezolana puede ser exitoso prestando servicios petroleros y de energía a pesar de la crisis que vive nuestro país. Desde la fundación de OTEPI en 1967 hasta 1980, cuando se retira para presidir Alcázar, y desde 1996 a 2006, Francisco Lairize es miembro de la Junta Directiva y del Comité Ejecutivo de la empresa, la cual llega a estar entre las 4 más importantes firmas de ingeniería de Venezuela y logra internacionalizarse abriendo operaciones en otros países de América y en Europa. No fueron vanos los esfuerzos y las presiones hechos por el grupo de OTEPI y por otras firmas de ingeniería para que la industria petrolera venezolana les abriese oportunidades reales en sus grandes proyectos de inversión. A partir de entonces, puede decirse que la ingeniería venezolana dio por fin pantalones largos. Entre 1980 y 1994, el ingeniero Lairize ocupó los cargos de mayor responsabilidad estratégica y de dirección en las industrias básicas. De 1980 a 1984 fue presidente de Alcázar. Entre 1984 y 1992 fue director general de la división siderúrgica de Sidensa. De 1992 a 1993 fue vicepresidente del sector aluminio de la Corporación Venezolana de Guayana, a la vez que presidente de Bauxiden, y durante 1993 y 94 fue ministro de Estado, presidente de la CBG, incorporado
a los gabinetes ejecutivos del presidente Velázquez y del inicio de la gestión del presidente Caldera. A partir de su retiro de la CBG y hasta 2006, Francisco Lairize se reincorpora, como he dicho, a la Junta Directiva y al Comité Ejecutivo de OTEPI, a la vez que comparte la experiencia estratégica y de dirección que había acumulado como directivo en grandes empresas privadas de muy diversos sectores. Es vicepresidente de área del Banco Provincial entre 1994 y 1996, presidente de Corimón y sus filiales del 96 al 98, vicepresidente de la cadena Capriles entre 1999 y el 2002 y chairman de Terranova de Venezuela entre 2003 y 2007. En paralelo, en este periodo se desempeña como miembro de las juntas directivas de las empresas Industrias Benoco, HL Bulton, Cerámicas Carabobo, Seguros Nuevo Mundo y Sidor, así como en las juntas directivas de Fe y Alegría y del Instituto Venezolano de Siderúrgica. Finalmente, en los 15 años que van desde 2007 hasta el presente, el académico Lairize es presidente de OGS Energy Services y de Tenedora PJP4 de México. Unos logros y unas contribuciones del nivel y la importancia de los comentados brevemente deben tener explicaciones que vayan más allá de la formación académica de quien los alcanza o de las circunstancias en las cuales fueron tomadas ciertas decisiones. Por eso quiero concluir este breve recorrido por la trayectoria de Francisco Lairize exponiendo algunos rasgos suyos como ciudadano y como hombre de determinación, los cuales resaltan ante quienes lo conocen o que él mismo destaca cuando da un consejo a alguien o cuando describe su propia actitud ante la vida. El primero de esos rasgos es el tesón, el no rendirse. El segundo es la importancia de ser imaginativo y de contar con un soporte muy conceptual, si se quiere teórico, para todo lo que se pretende llevar a cabo. Y el tercero es la inclinación del académico Lairize por objetivos que trascienden el beneficio inmediato o la propia utilidad personal, como pueden ser el provecho de las personas más jóvenes a las cuales dirige o el beneficio del país todo. El primer rasgo del tesón puede ilustrarse mencionando algunos comentarios que son muy frecuentes y propios de Lairize desde su juventud universitaria hasta hoy, los cuales suele sazonar en privado con toques de humor negro muy suyos. La carrera de ingeniería es una carrera de obstáculos. Luchar permanentemente, aún contra la corriente. Nunca me he rendido ante un problema en mi vida profesional. El segundo rasgo del componente imaginativo y conceptual de toda iniciativa se descubre en lo que siempre repetía Francisco a sus amigos, a sus socios y a sus alumnos. Hay que estar en disposición de imaginarse todo, como era la actitud de mi generación, una que oía partidos de ajedrez o de fútbol por radio y se imaginaba cada jugada y la actitud de cada jugador. O bien, no hay característica más importante en un ingeniero que ser un ingeniero teórico. O bien, aprecio mucho mi formación jesuita, tanto por lo escolástico y reflexivo, como porque los jesuitas me inculcaron la preocupación por Venezuela. Y por último, varios ejemplos a lo largo de la vida profesional de Francisco Lairize ilustran la importancia que tiene en sus decisiones el tercer rasgo mencionado, de la trascendencia de sus objetivos. Se trata en primer lugar de la anécdota de su incorporación como instructor en la Escuela de Ingeniería Mecánica, enamorado por un proyecto académico de adecuación del pensum al desarrollo del país, dejando en la Shell un futuro profesional que sus supervisores le describían como altamente promisor.
En segundo término, menciono la postura de la IRICE y de todos los socios de OTEPI en los años 70, cuando ella era una firma pequeña, en la cual la agenda real de reuniones de evaluación de los socios se agotaba en cómo ayudar desde la empresa al desarrollo de Venezuela, con poca mención al rendimiento económico. Y un tercer ejemplo evidente es la decisión de su retiro temporal de OTEPI, que en 1980 crecía aceleradamente para ir a presidir Alcázar, retiro que duró 14 años. Y el último ejemplo dice mucho sobre qué considera importante Francisco Lairize en la vida. A una pregunta que le hiciese recientemente cuando preparaba esta presentación, inquiriendo cuáles consideraba sus logros más importantes, Francisco contestó: valoro mucho la cantidad de personas que me tocó formar, la honestidad de quienes me acompañaron en mis años iniciales, aún en los de formación, incluyendo lo que aprendí de Andrés y de Leopoldo Sucre, y la sabiduría y la visión política del presidente Velázquez. Este es Francisco José Lairize Ramírez, quien se incorpora hoy como miembro honorario de la Academia de la Ingeniería y el Hábitat. Es mucho lo que sus colegas académicos podemos esperar de su contribución y lo que la Academia puede hacer por Venezuela, contando desde hoy con su concurso. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra el académico presidente Eduardo Burós para tomar el juramento. Ingeniero Francisco José Lairize Ramírez, ¿jura usted cumplir y hacer cumplir la ley y los reglamentos de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat? Sí, juro. Si así lo hiciere, que Dios y la patria y la Academia os lo premien, sino que os lo demanden. La medalla y el diploma que le son entregados son símbolos de su investidura y constancia de su incorporación como miembro honorario de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat. La medalla es su distinción como académico e insignia de uso obligatorio en todos los actos protocolares y solemnes de la Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat y de las academias nacionales. Muchas gracias, académico presidente. Muchas gracias, académicos y directores. A continuación, el discurso de incorporación académica como miembro honorario del ingeniero Francisco José Lairize Ramírez. Tiene la palabra el académico ingeniero Francisco José Lairize Ramírez. Académico, ingeniero Eduardo Burós, presidente de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat de Venezuela. Individuos de número, individuos honorarios, miembros de la Academia. Estimados colegas y amigos, buenos días a todos. Empiezo por expresar mi más sentido agradecimiento por la distinción que me hacen al incorporarme como miembro honorario de esta ilustre academia. Fue una gran emoción cuando el pasado 16 de septiembre del 2021 recibí un email de esta academia donde me notificaban en carta anexa firmada por el académico presidente Eduardo Burós de mi designación como miembro honorario, acordado en la sesión de la Junta de Individuos de Número Extraordinaria 721 del 14 de septiembre del 2021. En dicha comunicación
como era de esperar, requerían de mi aceptación y cumplimiento de los reglamentos y propósitos de la academia. En la misma, gentilmente, sugerían la utilización de un modelo de carta. Pasados unos minutos y recuperado del impacto emocional, me dispuse a examinar el modelo de carta sugerido y los compromisos que de allí pudieran derivarse. De la lectura de la misma, concluí que los términos que se señalaban los podía cumplir razonablemente. De igual manera, me produjo un gran alivio cuando leí: debía declarar taxativamente, y cito textualmente: informo que al momento de suscribir esta manifestación de aceptación me siento en adecuada capacidad física y mental. Caramba, me dije, no es necesario ser un atleta maratonista o similar para ser miembro honorario. Pero lo que más me gustó, y en ese sentido hablo como ingeniero, creyente y practicante de las ciencias exactas, fue la utilización de la expresión adecuada capacidad física y mental. Esta extraordinaria y expresa ambigüedad fue determinante para decidirme a afirmar mi aceptación. De antemano, la academia me relevaba de acordarme de muchas personas, eventos, cosas. Algunas de ellas habría deseado no olvidarlas. De igual manera, la tolerancia política solicitada por la academia frente a posiciones distintas, líneas políticas, se me hace sencilla, pues es una posición que comparto plenamente. Ya con el sol en la parte baja de la espalda, son muchas las confusiones que se producen entre cosas vividas y cosas soñadas. Las ofensas se desdibujan, los malos ratos vividos se desvanecen y solo van quedando gratos recuerdos. Las llamadas largas y dilatadas trayectorias profesionales, académicas, etcétera, se ven con otra perspectiva. Todo se va cortando y al final lo importante son los resultados obtenidos ante los distintos temas que fueron necesarios enfrentar en ese ejercicio de vida, no cuánto esfuerzo y tiempo nos tomó. Somos responsables de las respuestas que dimos a los distintos temas y problemas que nos tocó vivir, mas no lo somos de la inmensa mayoría de los problemas y temas que la vida nos trajo. El inexorable tiempo torna en éxito algunos fracasos del pasado y de igual manera éxitos apresuradamente así declarados en fracaso. Hoy nos reunimos acá de una manera inusual, muy distinta a lo que para nosotros fueron en el pasado los actos académicos. La diáspora venezolana en estos 20 años, aunado a la pandemia de los últimos 3, han dificultado las reuniones presenciales, obligándonos a recurrir al uso de aplicaciones para videoconferencia. La tecnología nos ha permitido paliar esos problemas. Hemos encontrado un sustituto, armonizando distintos usos horarios, focalizándonos en el contenido, flexibilizando el típico protocolo de los mismos, donde las formas guardaban una importante parte del acto. Estoy acá para compartir con ustedes algunas de mis reflexiones y de manera particular cuando las mismas las reviso y repaso desde la perspectiva de un octogenario, viendo el pasado y soñando el futuro. No pretendo ser revelador de temas que con toda seguridad todos conocen. Solo pretendo expresar mi agradecimiento por tantas cosas, oportunidades recibidas y compartir con ustedes algunas de mis reflexiones. Son algo más de 8 años alejados de mi país natal, como consecuencia de la intolerancia política que me llevó a un exilio forzado e indeseado. Nací y viví
en una Venezuela donde en la abrumadora mayoría de las familias se cultivaba y promovía la educación, la formación global, el trabajo honesto y perseverante. Un país donde no había tantas diferencias sociales como las que observamos hoy en día. Un país que había entrado en el siglo XX con un marcado rezago al compararlos con sus iguales latinoamericanos. Un país donde el militarismo, las montoneras, habían prácticamente castrado el desarrollo del mismo, anclándolo en el pasado. Me repito, uno no decide el escenario, la situación, los temas, las oportunidades, dónde y cuándo le toca vivir, pero sí decide la respuesta que da ante los mismos. La divina providencia me concedió el privilegio de vivir, ser testigo, actor en cierto modo, de uno de los tiempos más intensos, más ricos en la vida de Venezuela. El petróleo, lo que de allí se desprendió, permitió el despertar de un desarrollo en Venezuela como no había existido previamente en ella y en el mundo. La fuerte inmigración vivida en Venezuela, terminada la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial, inyectaron un aliento fundamental en acelerar aún más el desarrollo de nuestro país. La educación y formación alcanzada por buena parte de esos inmigrantes europeos contribuyó significativamente a elevar el nivel de nuestra población. Haberme convertido en emigrante me ha ayudado a entender el gran esfuerzo y dolor que representó para muchos inmigrantes a la Venezuela de los años 40, 50 y parte de los 60, el haber tenido que salir de su país natal. Igualmente, a entender mejor el llamado complejo del inmigrante, a vivir en carne propia el difícil desarraigo y la necesidad de construir un nuevo arraigo. Observo y lamento profundamente cómo en una buena parte de la diáspora venezolana se va acentuando el desarraigo. Venezuela se convierte en una referencia vaga de sus padres y mayores, muchas veces idealizada en una romántica utopía. Recuerdo cuando una buena parte del profesorado de la educación media y superior que me tocó vivir procedía de otros países, en particular de Europa. El deseo de superación que usualmente trae consigo el migrante estimula la creatividad, el emprendimiento, y eso definitivamente contribuyó positivamente en nuestro desarrollo. El muy querido amigo, el profesor Asdrúbal Baptista, documentó en su enjundiosa obra el sostenido y gigantesco crecimiento de nuestro país en prácticamente todos los órdenes, desde mediados de los años 20 hasta finales de los 70 del pasado siglo. Se aprecia, para tan solo mencionar algunos de esos órdenes, en el control de las epidemias, el mejoramiento de la salud pública, el desarrollo urbano, el desarrollo agrícola, la eliminación del analfabetismo, la educación en general y quizás uno de los más importantes, al menos desde mi opinión, en el orden energético. No es posible ser un país desarrollado sin un suministro eléctrico confiable y abundante. Recuerdo varias intervenciones de Francisco Guerrevere cuando señalaba: hay muchos países de gran desarrollo que lo han logrado sin tener petróleo, pero ninguno lo ha hecho sin electricidad. La electricidad es indispensable en prácticamente todo. No es posible disponer de agua en nuestros centros urbanos sin bombeo y la energía para hacerlo. Desarrollo urbano sin energía es simplemente imposible. Nuestro país logra un elevado desarrollo eléctrico en muy corto tiempo. Las nuevas plantas de generación termoeléctrica que se alimentaban de las corrientes derivadas de la refinación del petróleo nos permitió entrar rápidamente en una masificación del suministro de electricidad en forma confiable y de bajo costo. A finales de los años 20,
varias misiones mixtas, venezolanas, norteamericanas, identificaron el enorme potencial hidroeléctrico que representaba el río Caroní y su posible aprovechamiento en la producción de aluminio. Los ejemplos de planificación económica en los Estados Unidos y el aprovechamiento del potencial hidroeléctrico sobre el río Colorado y la construcción en la primera mitad de los 30 del complejo de la presa Hoover en el estado de Nevada, el plan hidroeléctrico Bonneville sobre el río Columbia en el estado de Oregon y el complejo de plantas de aluminio construida a finales de los años 30 mostraba una posible vía de hacer realidad el aprovechamiento hidroeléctrico del río Caroní. La muerte de Gómez, la Segunda Guerra Mundial, la transición a la democracia en los gobiernos de López Contreras y Medina Margarita adormecieron el plan. La incipiente corporación venezolana de fomento, creada en el trienio de la Junta de Gobierno del 45, planifica la Comisión para el Aprovechamiento Hidroeléctrico del Río Caroní y este se constituye en el proyecto de mayor continuidad en nuestra historia, desde finales de los 40 hasta inicios del siglo XXI. En los albores de la Cuarta República se constituye la CBG, la Corporación Venezolana de Guayana. La misma se convierte en uno de los principales proyectos de desarrollo que acometerá la joven democracia venezolana por casi medio siglo. A ella se le encomendó, entre otras cosas, el desarrollo ferrosiderúrgico, el aluminio y fundamentalmente el aprovechamiento hidroeléctrico del río Caroní. El gobierno de Rómulo Betancourt y los que le siguen promueven el desarrollo aguas abajo de toda esta energía eléctrica, concretándola en los planes siderúrgicos y de aluminio consumidores de energía eléctrica. Esa energía disponible en Guayana no encontraba el mercado que justificara plenamente su desarrollo. La necesidad de lo que en su momento se denominó como exportación eléctrica desde Guayana necesitaba salvar el Orinoco y poder tener acceso a un mercado mayor al que ofrecía el desarrollo inicial del aluminio primario y siderúrgico. Por otra parte, la recién creada CADAFE procedía a la racionalización de pequeñas plantas térmicas, nueva generación, una mayor interconexión eléctrica y un programa nacional de electrificación. La unificación de la frecuencia eléctrica se hizo obligante y nuestro país decidió la unificación en 60 Hz para toda la República. Cafreca, empresa constituida entre la Electricidad de Caracas y el Estado venezolano, acomete el cambio de frecuencia de la región capital y hace realidad un mercado eléctrico unificado y considerablemente mayor. Edelca, a su vez, adelanta sus primeras líneas de transmisión cruzando el río Orinoco en 110 kilovoltios, luego en 230, 400 y 800 kilovoltios. Progresivamente se va creando uno de los mejores sistemas interconectados de este hemisferio y ejemplo de excelencia en el mundo. Venezuela alcanza una fuerte capacidad excedentaria en generación, en transmisión y subtransmisión, más no así en distribución. Por otra parte, nuestra industria petrolera, poseedora hasta mediados de los 60 de una gran capacidad de generación eléctrica para su propio consumo, inicia una progresiva desinversión en generación y en consecuencia una creciente dependencia de fuentes externas para su consumo de electricidad. La necesidad de turbinar el agua de las grandes centrales hidroeléctricas, la racionalidad económica de las plantas térmicas nos llevó a reducir la demanda y generación térmica utilizando estas plantas más como generación pico que generación base, disminuyendo la tensión primaria a esa generación. De igual manera, la electrificación de muchos campos petroleros y su dependencia de un robusto sistema interconectado,
preponderantemente hidroeléctrico, aumentó las exigencias de una fuerte y confiable generación y sus correspondientes sistemas de transmisión. A finales del siglo XX nos encontramos con un parque hidroeléctrico térmico, parque hidroeléctrico térmico de transmisión y subtransmisión considerado como del primer mundo, con fallas ciertamente, pero de los mejores del mundo. Todo ello diseñado, construido y operado en un elevado porcentaje por ingenieros y empresas venezolanas formadas a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Un sistema de distribución heterogéneo, teniendo algunas regiones mejores indicadores de confiabilidad y suministro que otras, con un aprovechamiento hidroeléctrico de los más avanzados y de punta en el mundo. El robusto sistema interconectado, la necesidad de liberar hidrocarburos líquidos exportables, produzca un mercado energético realmente competitivo. Progresivamente va desapareciendo la gran ventaja competitiva que tenía la producción de aluminio primario en Venezuela, la cual era disponer de grandes volúmenes de electricidad, de suministro eléctrico confiable y de bajo costo. Un escenario perverso y adverso al sector energético se va conformando, donde entre otros factores se hace presente los subsidios al agua, por lo que la fuerte morosidad de los institutos y empresas responsables del suministro del agua comprometen los flujos de fondos de las empresas suplidoras de electricidad, deteriorando sensiblemente la realidad del sistema eléctrico nacional. Los éxitos de la racionalidad económica en la generación y transmisión asociada requieren del mejor desempeño posible de las empresas eléctricas. En consecuencia, el incremento en la fragilidad de ellas crece exponencialmente. El delicado equilibrio entre estratégico y económico se tensa aún más, hasta que uno se impone al otro y es el consumidor quien recibe las pérdidas o ganancias de tales decisiones. La exitosa imagen que vemos pasados los años no parece ya tan nítida. De igual manera, algunos aparentes traspiés iniciales se van convirtiendo en éxito. Lo que costó construir durante medio siglo fue severamente maltratado y en algunos aspectos destruido en lo que va del siglo XXI, no por intencionalidad, sino por una incapacidad y rapacidad nunca antes vivida. La falta de probidad administrativa se hizo presente de forma abrumadora. Nuestro sistema eléctrico pasó de ser un ejemplo mundial de excelencia a ser ejemplo de la peor gestión conocida. En otro orden de ideas, y con la finalidad de presentarles el otro elemento que estimo fundamental en mi visión de país, quisiera destacar el tema educativo, el tema del conocimiento. La expansión de la educación, la creación de extraordinarias universidades públicas y privadas, encontró en toda la segunda mitad del siglo pasado un significativo impulso. La venezolanización de la industria petrolera y el estímulo que ésta le imprimió a la formación y desarrollo de grandes capacidades de ingeniería local fueron invalorables. De manera similar, en los distintos ministerios, institutos y corporaciones estatales se constituyó en política de Estado la creación y fortalecimiento de capacidades de ingeniería y construcción venezolanas. Prudentemente se evitó la exclusión de capacidades externas, pero su utilización fue condicionada a una elevada y creciente participación local, hasta un punto donde las empresas venezolanas tomaron el liderazgo en los distintos procesos. Esta política de apoyo y estímulo a las empresas venezolanas de ingeniería y construcción, a los ingenieros venezolanos, fue puesta a un lado en el presente siglo XXI, estimulando la diáspora entre nuestros ingenieros y sus empresas, perdiendo así el país años de conocimiento y experiencia, de las cuales
abrigo la esperanza de nuestro país pueda recuperar una buena parte de ellas, enriquecidas en el ejercicio y prácticas en otras latitudes. He tenido la oportunidad de asistir a reuniones, oír, leer a destacados profesionales en distintas ramas, explicando y atribuyendo razones a la devastación ocurrida en Venezuela en estos larguísimos años de lo que va de este siglo XXI. Igualmente, en lo que se refiere a la recuperación del país, los muchísimos planes sectoriales, económicos, espaciales, etcétera, etcétera. En oportunidades me han solicitado mi parecer sobre algunos temas, tanto de gente allegada al gobierno como de opositores al mismo. En algunas de ellas, por fortuna pocas, la descalificación no se ha hecho esperar, más cuando la opinión emitida no coincide con la del que la solicitó. En mi opinión, la devastación producida en Venezuela encuentra muy buena explicación al atribuírsele mayormente las consecuencias de los daños proferidos en ambos sectores, educación y energía. Soy más que un amante de mi país natal, un admirador del mismo y de su gente. Creo en su impresionante capacidad de sobreponerse a las adversidades, a su valor por el trabajo, a su embriagante optimismo, a su permanente y risueño buen humor. Soy un profundo y convencido civilista. Deploro el militarismo que ha intentado asfixiarnos por decenas de años desde nuestra independencia. El ataque al conocimiento, el menosprecio de las capacidades de ingeniería y construcción de los venezolanos, el estrangulamiento de las universidades venezolanas no responden a una posición ideológica liberal, conservadora, socialista, populista. Existen muchísimos ejemplos de países liberales, socialistas, conservadores, democráticos, dictatoriales, donde el valor de la educación y de lo nacional guarda un lugar privilegiado. Esto pareciera ser botín de guerra, revanchismo de quienes por la razón que fuera se sintieron excluidos social y económicamente hablando. En estos años del siglo XXI, los daños a la educación, al conocimiento son profundos y su recuperación dolorosamente lenta y costosa. En tal sentido, esta academia en particular juega un papel muy importante en contribuir en la recuperación del conocimiento, del llamado know-how, en la preservación y custodia de ese conocimiento. El marcado deterioro de nuestra educación superior hace más crítica y necesaria la participación de la academia en este propósito. El venezolano ha demostrado se crece ante las dificultades. Nuestra gente es capaz de dar muchísimo. Las oportunidades de crecer nuevamente están allí, por lo que asumamos ese futuro con optimismo y alegría. De igual manera, y sin desconocer la excelencia de los distintos planes de relanzamiento del desarrollo, sin entrar en la discusión de las prioridades, simplemente me permito señalar como el factor más crítico de éxito sostenible al sector energía, solo sobrepasado por la educación. Para terminar estas reflexiones que aquí comparto, quiero expresar mi más profundo agradecimiento a la divina providencia, a mi querida familia, a Yeyi, a la Junta de Individuos de Número de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat de Venezuela, al académico Werner Porfirio Corrales Leal por sus sentidas palabras, a mis colegas y amigos. Igualmente, lamentar la ausencia en este acto de mi finado querido hermano Jesús Alberto. Quien seguramente me habría recomendado apostar al menos un quinto al 2-2, dada la coincidencia de este acto con fecha tan singular. Gracias.
A continuación, las palabras de bienvenida al nuevo académico por parte del presidente. Tiene la palabra el académico presidente Eduardo Grosso. Distinguido académico Francisco Lairice, la Nación, en virtud de la ley de creación de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat, ha otorgado a sus pares la inmensa responsabilidad de elegir a nuevos académicos conforme a un estricto procedimiento que usted ha superado satisfactoriamente. Por lo tanto, cumplidos todos los requisitos, habiéndose tomado y manifestado públicamente el juramento de investidura y recibiendo usted la insignia que lo distingue como académico y el diploma que da fe de su acto de incorporación, la Academia le recibe como miembro de la corporación y le da la más cordial bienvenida. La postulación de un miembro honorario deviene de múltiples canales de la sociedad. En su caso, fue un reconocimiento a su trayectoria propuesta por sus ahora colegas académicos. Este reconocimiento fue expresado en el discurso de presentación de sus méritos ante el claustro corporativo. Estas palabras fueron escuchadas con la atención que se debe a la enumeración de virtudes que determinan la dignidad del próximo académico. El académico Corrales, al presentar su semblanza en este acto, nos relató la vida profesional de un hombre probo, revestido de luces académicas, con cabal hoja de servicio público, con dedicada y exitosa trayectoria de ejercicio privado, con reconocimiento en organizaciones internacionales. Grandes son sus méritos, sin duda alguna. Como hilo de Ariadna, recorren los múltiples espacios de su desempeño profesional, su vocación venezonalista, su deseo de ser útil, su interpretación aguda de servir a lo que es necesario en cada ocasión, disposición al servicio propio de los iniciados en el mensaje del Nazareno e internalizado con convicción de dogma aunada a la lógica de la razón. La neoescolástica y el humanismo cristiano de Maritain, expresado en el bien común, constituyen el fundamento filosófico de su trayectoria vital. Imaginar a Venezuela en el futuro requiere tomar la paleta de pintor y combinar matices y colores en un paisaje simbólico. Ideas inspiradas en el racionalismo, empirismo, positivismo, liberalismo, darwinismo, materialismo, humanismo, por mencionar algunas de las corrientes filosóficas que suelen ser fundamento de las creaciones de los ingenieros y arquitectos y que son expuestas con la seguridad del respeto académico a las ideas y a las doctrinas y del reconocimiento al quehacer de los ingenieros, que como lo expone Valencia Giraldo en el año 2003, el trabajo del ingeniero es sintético por naturaleza y consiste en agrupar enfoques de las relaciones humanas, de los oficios, de las artes y de la ciencia para producir nuevos montajes. Quizá por ello, continúa Valencia Giraldo, los creadores de ingenios artificiales, los ingenieros, están colonizados culturalmente por los reduccionismos del racionalismo positivista que estuvo antecedido por el racionalismo cartesiano. Sin embargo, las nuevas corrientes del pensamiento, en breves palabras, han modificado el paradigma de las ingenierías y, como dijo en 2003 la ingeniera Beatriz Parra de Gallo, exdecana de Ciencias Informáticas de la Universidad Católica de Salta en Argentina, podrá parecer esto una exageración, pero el problema de los ingenieros no es saber hacer, sino el saber para quién se hace. El itinerario de su desempeño profesional que nos ha narrado el académico Corrales y sus propias palabras nos dan cuenta de un adelantado, de un pionero de la ingeniería humanística emergente y vigorosamente creciente. Al recibirlo en la academia, lo hacemos seguros de que hará ondear la bandera del para quién se hace. La designación de miembro honorario de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat
Es una honra que trasciende la medición de su producción profesional, de los cargos desempeñados y el servicio gremial que dan mérito a su itinerario vital. La designación de miembro honorario es una distinción que emana de la totalidad de su trayectoria profesional, ciudadana y moral. Es la dignidad que emana de la virtud derivada del procurar el bien usando el conocimiento como sustento de sus acciones. Es la distinción que se adquiere por la suma de reconocimientos de los demás. Este es justamente el justo precepto contenido en el artículo 8º de la ley que nos constituyó. Para ser designado como miembro honorario, se requiere poseer excepcionales méritos en actividades o investigaciones científicas y tecnológicas, culturales o profesionales. Usted representa esa distinción. Siendo un recién egresado de su facultad, trascendió su edad y se constituyó en formador de juventudes. Atendió al llamado de la innovación del ejercicio profesional, demostrando que era posible trascender del consultor a la empresa consultora, iniciando la concurrencia de conocimientos en el trabajo colaborativo. Llamado al servicio público, no dudó en atender al compromiso de pasar de una gerencia compleja en el trato humano a otra de orden corporativo, gestionando la segunda fuente de ingresos del país. De ese tránsito aprendió la importancia de saber manipular con estricta precisión los componentes de las unidades industriales y mantener las condiciones operacionales en perfecto estado. Destacamos este punto porque la noción de cabal servicio de operación y mantenimiento pareciera no haber sido asimilada a la amplia gama de servicios de ingeniería. La percepción de las falencias y consecuentes necesidades de proveer de servicios a la múltiple infraestructura construida en el país lo impulsó a desarrollar una empresa especializada en prestación de servicios de diferente índole a empresas del sector energía. Su ejemplo necesita replicación en muchas otras áreas, como por ejemplo la industria de agua potable y saneamiento, la agricultura y la ganadería 4.0, el transporte viario, los puertos y aeropuertos, los hospitales y centros de salud, los centros de producción de energía y las redes eléctricas, y también los servicios de recreación y protección de equipamiento inmobiliario urbano. La academia debe atender la orientación y difusión de conocimientos en esta materia. La Venezuela posrentista y postpetrolera va a necesitar mucha formación y emprendimiento para atender las necesidades de puesta en valor de su amplia infraestructura. Pocas empresas están preparadas para hacerlo y el Estado deberá transferir esas competencias a los particulares para abaratar el costo de la nómina pública. La academia debe visualizarlo, transmitirlo y colaborar en la concienciación de la dura tarea de emprender, de prepararse para prestar estos servicios, de hacer comprender a la ciudadanía que la transferencia de responsabilidades del Estado a empresas particulares no es privatización, sino procura de relaciones laborales más eficaces, de mayor calidad para los usuarios, de mayor agilidad administrativa, incluyendo la posibilidad de cambiar de proveedor en condiciones de servicios insatisfactorios. Es un campo donde la academia necesita su ayuda mentora. Son muchos los espacios donde estamos seguros que su amplia experiencia y conocimiento encontrará cauce para seguir su apostolado venezolanista. Mencionamos uno, pero estamos seguros que usted determinará cuál será el más adecuado y que aplaudiremos su decisión. La academia se honra en recibirlo como miembro honorario. Su presencia y la de los distinguidos miembros honorarios conforman un claustro que da lustre a la academia. Pocas instituciones pueden acudir a la historia sin consultar voluminosos textos o interrogarse frente a la computadora sobre cómo navegar para conocer sucesos antecedentes. Pocas instituciones pueden disponer de un consejo consultivo compuesto de autoridades. Los miembros honorarios son referentes permanentes a los aspirantes a ingresar en esta corporación y colegas respetadísimos de quienes ya pertenecemos a ella. Desde este momento, a su trato en todo acto de la institución precederá su distinción como académico.
Esta es la más alta investidura que se otorga a un profesional en atención a sus méritos en el orden de formación, conocimiento, desempeño profesional, trayectoria ética y moral, comportamiento cívico y ciudadano. Académico Lairize, usted nos aporta su vasta experiencia en el campo de la dirección de grandes empresas públicas y privadas. El reconocimiento a su autoridad procede de su ejemplar tránsito por ellas. Ojalá podamos oír sus sabias recomendaciones sobre las características que deben primar en los estudios de posgrado necesarios para conducir cabalmente la dirección y gerencia de empresas de total o elevado componente de ingeniería. Sus conocimientos, sus orientaciones, sus consejos serán acogidos y divulgados. Su voz en el seno de la academia será oída con respeto y atención y será norte en los temas que demanden integridad, razonamiento y justa decisión en el cabal cumplimiento de nuestros objetivos corporativos. Académico Lairize, al extenderle la más cordial bienvenida, exponemos y reconocemos ante el cuerpo académico presente y los distinguidos invitados y familiares las luces y méritos que emanan de sus conocimientos y recto proceder, conjunto que le otorga la autoridad que le reconocemos. Distinguido académico, esta bienvenida conlleva la responsabilidad de cumplir a cabalidad las obligaciones que nos fueron establecidas en el artículo 2 de nuestra ley de creación. Es nuestro compromiso con la nación, con nuestros centros de formación, con nuestras organizaciones de ejercicio profesional públicas o privadas, con nuestros empresarios y emprendedores, con nuestra sociedad en sus distintas instituciones a cualquier nivel de organización o iniciativa, con las generaciones de relevo y con nuestros compatriotas dispersos en el mundo. Esta bienvenida es también una grata acogida en el seno de una corporación de pares, de libertad de pensamiento, de crisol de ideas, de respetuosa retórica y amable dialéctica, de pasión por el desarrollo intelectual, de curiosidad indetenible y avidez por nuevos conocimientos, de voluntad férrea de conseguir paradigma y ejemplo. Apreciados académicos y testigos del acto, la academia se congratula de recibir en el seno al académico Francisco Lairize y le brinda una efusiva salutación. Muchísimas gracias. Señor presidente, se ha cumplido el orden del día. Ha concluido el acto. Muchas gracias a todos por su compañía.